Buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Quisiera por favor que me pudieran confirmar si es que se logra escuchar perfectamente el audio. Voy a ir compartiendo pantalla para poder hacer uso de los dispositivos, en este caso, toda la información que tenemos para poder compartir dentro del curso de Deporte Vital Básico de ELS. ¿Se logra escuchar? Bien, bueno, para iniciar entonces, el día de hoy vamos a presentar a cargo del curso de capacitación en especialización sobre soporte vital básico, en específicamente BLS. Así que vamos a aprender dentro de los conceptos básicos sobre el soporte vital básico, las actividades necesarias y prioritarias a realizar tanto en los casos de los adultos específicamente y de cierta manera también, ¿no? Para iniciar entonces tenemos que conocer que todo soporte vital básico que nosotros brindemos, tenemos que iniciar por una cadena de supervivencia. Y la cadena de supervivencia, como su propio nombre le dice, es una cadena, es un conjunto de pasos, es un conjunto de procedimientos que van a estar interrelacionados entre ellos, como podemos ver aquí, están interrelacionados. Cada proceso tiene su momento, cada proceso tiene sus porqués, su fundamento. Sin embargo, estos se van a ir interrelacionando para que puedan lograr la finalidad que es brindar el soporte vital. Como tenemos en el punto número 1, vemos un rostro de una persona. Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar mediante la observación es cómo se encuentra esta persona, es decir, el estado de conciencia de este individuo que se encuentra o que necesite del soporte vital. Entonces hay que determinar el estado de conciencia, asegurar la escena, el ambiente donde se encuentra el paciente, si es que esté seguro para él. Digamos, de encontrarlo a un paciente dentro de unas llamas de fuego, un incendio como tal, pues la escena en este caso no sería segura al 100% para el individuo y en este caso representa un vital peligro tanto para nuestro paciente y como para nosotros que somos los que vamos a brindar el soporte vital básico. Por ende debemos de primero eliminar los ciertos peligros, ya sea llevar al individuo hacia una zona más segura o pues buscar algún tipo de ayuda para reducir ello. Como segundo paso tenemos la activación del sistema de emergencias. Como vemos, tenemos un teléfono, ¿no? Esto se refiere a que podemos pedir ayuda a las personas que puedan estar a nuestro alrededor. Muchas veces hay otros transeúntes, personas que puedan estar cercanos a nosotros y que nos puedan apoyar en este caso con el llamado respectivo al área de emergencias, ambulancias, Policía Nacional, serenazgos o quien haga de sus veces en el lugar donde nos encontremos. Bien, como paso número 3, tenemos iniciar con el RCP básico de manera precoz, de manera más rápida que podamos nosotros. Obviamente tendríamos que iniciar, pues determinando si lo requiere o no lo requiere el paciente. Es decir, palpando el pulso en este caso, ¿no? Palpando el pulso del paciente y en el caso de que vemos ausencia o vemos que está una disminución o enlentecimiento de este, e iniciar con las compresiones torácicas. Luego, en el paso número 4, la desfibrilación rápida. En el paso número 5, el soporte vital que ya viene a ser avanzado, de acuerdo a lo que nosotros ya podamos llevar. Y como vemos, hay una ambulancia, pues se refiere justamente para ser avanzado necesitaríamos ciertos equipos, instrumentos que nos permiten realizar las maniobras. Entonces, por ello, vamos a necesitar, por ejemplo, el DEA, que es un dispositivo automático móvil, un desfibrilador como tal, el cual pues, no lo vamos a tener siempre nosotros en la calle andando, este va a estar en, en una ambulancia. Por ello necesitamos estos dispositivos. Y en paso número 6, pues los cuidados post-paro cardíaco, ¿no? Luego de haber brindado el RCP y todo ello, hay ciertas lesiones que se puedan cometer, ya que al ejercer cierta presión podemos ocasionar el dolor, que es lo más común, está el dolor, que es lo más común,
hasta incluso podemos ocasionar una fractura de las costillas, dependiendo de la edad y de la fuerza e intensidad que hemos ejercido. Si digamos es un adulto mayor, que ya conocemos que la osificación de los huesos como tal, pues es más debilitado y que está propenso a sufrir de diversas fracturas, pues haciendo este tipo de maniobra del RCP con las compresiones torácicas podríamos ocasionar lo mismo. Bien, entonces a eso se refiere en el paso número 6, ¿no? Para poderlo tener en claro, dar los cuidados integrales post-paro cardíaco, o sea, después de haber dado esto. El soporte vital básico, como habíamos hablado de la evaluación inicial, ¿recuerdan? Para nosotros evaluar, tenemos que evaluar el área, donde se encuentra nuestro paciente, si este es peligroso no solo para él. Es importante también socorrer, pero asegurarnos que nosotros, que somos los que vamos a socorrer, no nos arriesguemos. De nada nos serviría nosotros ingresar de manera muy veloz y arriesgarnos a que también podamos sufrir los mismos daños que está sufriendo nuestro paciente por la escena de peligro que esté inminente. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Luego que ya esté seguro, pues yo voy a poder ejercer mejor mis funciones y también, por ende, lograr que el paciente salga rápidamente del paro cardíaco que tiene. Pedir la ayuda, si es que estás solo, vas a tener que hacer el llamado respectivo únicamente tú. Si hay otras personas que te puedan apoyar en ello, pues se podría pedir ayuda. Luego tenemos la observación, ¿no? Ver y preguntar. Ver si respira, verificar, acercarnos para verificar también si es que está habiendo movimientos torácicos, es decir, si la caja torácica se expande, vemos ese movimiento de la respiración, pues podemos asegurar que todavía está respirando, ¿no? En caso contrario, pues también necesitaríamos ventilaciones. Y si en el caso vemos que sí respira todo, pues también hay que evaluar el nivel de conciencia. Como por ejemplo, aquí tenemos una frase muy utilizada, ¿no? Señor, señora, ¿se encuentra bien? ¿Qué le pasó? Y pues si el paciente no contesta, obviamente estamos calificando como que se encuentra inconsciente. Luego de realizar el RCP básico, también es importante conocer sobre la desfibrilación. La desfibrilación es una técnica que vamos a realizar específicamente, en realidad se debería de realizar en dos tipos de afectaciones, como la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación, ¿sí? Entonces, en estos dos casos, nosotros podríamos aplicar la desfibrilación más adecuado para lograr que el paciente obviamente salga de este cuadro y pues pudiéramos nosotros proporcionar un alargamiento dentro de ello. Dentro del RCP de alta calidad, podemos ver en este gráfico que si nosotros hacemos una buena técnica de las comprensiones, pues vamos a lograr el éxito correcto de que podamos sacar a nuestro paciente de este cuadro de PCR o paro cardiorrespiratorio. En el caso de las compresiones, es importante recordar la posición de la mano y la posición de la persona que está haciendo o ejerciendo el masaje cardíaco, por así llamarlo. Como vemos en la imagen del lado derecho, tenemos pues una simulación, este es un simulador en realidad, pero este va a ser de sus veces del paciente, ¿no? Y vemos la colocación de la posición de la persona. La persona que va a brindar las compresiones debe de colocarse al nivel donde se encuentra el paciente. El paciente debe estar echado, tendido, boca arriba, de cúbito, y pues nosotros vamos a buscar de culto dorsal, ¿no? De culto dorsal en este caso, el paciente debe estar tendido, y nosotros vamos a buscar colocarnos de rodillas hacia sus costados, como podemos ver que se encuentra esta persona. Luego colocamos nuestras manos, ¿no? Las manos van entrelazadas, ¿ok? Una encima de otra, entrelazadas, pero el masaje, por decir, al ejercer la fuerza, lo ejercemos con la palma, ¿no? Con la parte de la palma donde nosotros vamos a poder encontrar nuestros huesitos, ¿sí? Entonces, nuestros carpianos, ¿ok? Los carpianos y los metacarpianos, con esos los vamos a ejercer.
no deberíamos de ejercerlo con los dedos. Los dedos están de apoyo, sí, es importante la posición, sí, pero no hacemos la fuerza con los dedos, es decir, no vamos a empujar el tórax del paciente con los dedos, ¿ok? La fuerza debe estar centrada en la palma total. Entonces, ¿dónde voy a colocar mis manos? Bien, colocamos, o también conocido como el talón de la mano, ¿no? Colocamos el talón de la mano en el tercio medio del esternón. Nosotros conocemos por anatomía el huesito del esternón que se encuentra en la cara anterior de la caja torácica, en medial realmente. Entonces, al dividirlo imaginariamente en tres tercios, en un tercio medio, es aquí donde yo debería de hacer énfasis sobre el masaje cardíaco. Cuando tenemos pues unas comprensiones adecuadas, tenemos que hacerlas rítmicas, ¿no? Me imagino que en algún momento han podido ustedes visualizar en internet, existen hoy en día un sinfín de memotecnias, como por ejemplo con canciones como la Macarena, ¿sí? Es muy habitual ello, en la cual te permite concentrarte sobre el ritmo. Es importante que el ritmo sea correcto. No podemos nosotros realizar un masaje cardíaco y parar, ¿no? Digamos, hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. El masaje cardíaco debe de ser rítmico y debe ser continuo, ¿ok? Entonces, la intensidad, procurar siempre mantener la misma intensidad en todos los masajes que estemos brindando. Bien, sobre el pulso. Antes de que nosotros iniciemos, ¿a quién le vamos a hacer estos masajes? Pues obviamente a los que nosotros ya hemos palpado el pulso carotidio, que es el pulso que podamos palpar pues, más rápidamente, ¿no? En este caso, ¿qué pasara? ¿Qué pasaría si en caso de un paciente no le encuentra el pulso carotidio por X motivo, ya sea porque ha sufrido unas quemaduras muy graves a nivel también cuello, ¿no? Vamos a tratar de ejemplificar ello. Pues podríamos palpar otro pulso, sí, pero en el caso de que nosotros tengamos la disposición del pulso carotidio, es el de elección, el de elección de preferencia, ¿ok? Entonces palpamos el pulso carotidio y es aquí donde nosotros debemos de recordar pues que las funciones vitales, en el caso de la frecuencia cardíaca o del pulso, pues los adultos van desde los 60 hasta los 90, ¿no? Si nosotros encontramos una bradicardia, que vendría a ser una disminución de la frecuencia cardíaca, estaríamos hablando por debajo de esos 60. Si encontramos con 20, 30, pues sabemos que está habiendo un riesgo, está llevando una parada. Luego también recordemos que cuando hablamos de un paro cardiorrespiratorio, estamos hablando no solo del sistema cardíaco, sino también del nivel respiratorio. Y si hablamos del nivel respiratorio, es importante verificar que el paciente respire, ¿correcto? Entonces, uno, pues lo primero que yo debo de saber es que el paciente debe de estar, obviamente, ventilando bien. Si veo que no está respirando bien, no siempre es porque los pulmones no están funcionando. Podría ser que la vía aérea esté obstruida por algún objeto. Podríamos decir que quizá estaba alimentándose, masticando algún tipo de alimento y este es el que ha interrumpido netamente el pase de la ventilación del paciente. Entonces, en este caso, nosotros debemos de verificar ello antes de poder iniciar. Para esto, tenemos aquí tres pasos importantes, ¿no? Que se llaman apertura de la vía aérea. Es importante aperturar la vía aérea para que el paciente respire, permitir que respire mejor y poder, pues, brindar el soporte vital básico de manera adecuada. Como paso número uno, colocamos nuestra mano sobre la frente del paciente y empujamos con nuestra palma para inclinar su cabeza ligeramente hacia atrás. La cabeza del paciente la vamos a empujar o inclinar en este caso hacia atrás. Luego colocamos los dedos debajo de la mandíbula, ¿no? Debajo de su mandíbula, con la otra mano, ¿sí? Entonces, con una mano yo voy a coger su frente y lo voy a empujar hacia atrás. Y con la otra mano voy a colocar los dedos debajo
de la mandíbula, pues en el mentón, tal cual. A esta maniobra muchas veces se le ha denominado frente-mentón, ¿ok? Entonces, una vez ello, vamos a levantar la mandíbula para traer el mentón hacia atrás. Y pues también vamos a poder observar si es que de manera inmediata encontremos algún tipo de dispositivo, quizá estaba mostrando algo, no lo sabemos. Bien, seguimos entonces. También tenemos otras maniobras, como la maniobra de Spar o la maniobra de Rubén. Dentro de la maniobra de Rubén, la maniobra de extensión de la cabeza, pues hay que elevar el mentón. Al elevar el mentón va a levantar la lengua como vemos en el gráfico y pues levantando la lengua podríamos incluso liberar la obstrucción de la vía aérea si en el caso estuviera obstruida a este nivel. Y la triple maniobra de Safar, sobre todo esta realizamos si sospechamos, ¿no? Si ha habido, digamos, un accidente de tránsito, pues por lo general los pacientes politraumatizados, en este caso, podemos sospechar de lesiones cervicales a nivel cervical de la columna vertebral. Entonces, en este caso sería mejor usar la maniobra de triple maniobra de Safar. Si se sospecha de este tipo de traumatismos, entonces usamos ello. Se debe hacer una tracción mandibular, pero no extendiendo la cabeza. ¿Por qué? Porque al hacer la extensión de la cabeza, que hemos visto anteriormente, por lo general, pues si hacemos nosotros nada más la ejemplificación en nuestras casas sin necesitar esas maniobras, pero lo hacemos únicamente para poder verificar lo que voy a mencionar, es importante que verifiquemos que el paciente va a terminar haciendo un movimiento, así sea ligero, pero va a ser un movimiento a nivel de la columna cervical, de las vértebras cervicales de la columna, ¿no? Y pues obviamente no queremos eso porque podríamos lesionar aún más a nuestro paciente si es que éste tiene ya algún tipo de lesión. Podríamos perjudicar, incluso comprometer su vida. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vemos el paro cardíaco, como se diría, presenciamos el mismo paro cardíaco? Quizá estamos en una reunión familiar, amical, social, y de un momento a otro vemos algún tipo de esta situación. Entonces, es diferente porque estaríamos mencionando que estamos presenciando el paro cardíaco. Entonces, muchas veces podría incluso permitirnos conocer la causa, si es que ha sido una base, que vendría a ser una obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. A eso se refiere la palabra o base, ¿sí? Con V, ¿no? O base. Van a disculpar con el tema de la pizarra. O de obstrucción, V de vía, A de aérea, C de cuerpo y E de extraño. Entonces, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. ¿Ok? En este caso, si nosotros podemos verificar ello, que se ha obstruido la vía aérea porque estaba alimentándose, tenía un dispositivo y pues es este el que no ha dejado respirar al paciente. Muchas veces observamos que el paciente se lleva las manos hacia el cuello, él mismo, ¿no? Al sentir que no puede respirar, se desespera, no puede ni hablar, ni emitir sonidos, son signos característicos de lo base, en este caso uno base completo, o total, también algunos autores lo definen de esta manera, o base total. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el paciente no puede emitir sonidos, no puede emitir sonidos, no puede hablar, no puede entonces, por la obstrucción total que tiene, y pues se lleva las manos en señal al cuello, en señal de que se está asfixiando, tocando, y puede muchas veces caer al suelo, perder la conciencia. En este caso es un paro presenciado, y yo podría incluso determinar la causa. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa entonces? Lo primero que yo debo ver como primer paso, aquí tenemos en el primer cuadro, valga la redundancia, que dice, ¿no? No responde, no respira,
o simplemente no está respirando lo normal. No es únicamente que yo hago estas maniobras al paciente que ya no está respirando nada. También se hace a aquel que está teniendo algún tipo de respiración anormal, como saber si es que está siendo anormal, uno por la frecuencia respiratoria que pueda tener. Recordemos que en el adulto la frecuencia respiratoria es de 16 respiraciones por minuto hasta los 20 respiraciones por minuto. Entonces, ¿qué sucede si el paciente tiene pues 10 respiraciones por minuto? Ya es una respiración anormal. Si hablamos de terminología, hablaríamos o lo denominaríamos como una bradyepnia, ¿ok? Que es la disminución de la frecuencia cardíaca de la frecuencia respiratoria del paciente. Entonces, en este caso, si el paciente no está respirando normalmente o si solo jadea, solo está haciendo el popular boqueo, pues tenemos que activar el sistema de emergencias. Y obviamente en el sistema de emergencias, como ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿se acuerdan de la cadena de supervivencia que vimos en la primera PPT? En este caso, se veía en algún momento que llegaba la ambulancia, ¿no? Entonces, las ambulancias como tal, pues van a tener este DEA, que es un desfibrilador. El desfibrilador es pues más automático y se puede en realidad manejar muy fácilmente. Sin embargo, cuando tú haces la llamada, siendo realistas, no es que mágicamente vayan a llegar en 2, 3 segundos. Obviamente el tiempo de espera a que llegue es pues variable e indeterminante de acuerdo a la distancia, el lugar donde nos encontremos y a qué ambulancia, qué número hemos llamado. Entonces, en ese momento yo no me puedo quedar de brazos cruzados hasta que llegue la ambulancia. Nosotros tendríamos que iniciar el RCP manual, que viene a ser las comprensiones, ¿no? 32, las 30 comprensiones, es decir, nosotros hacemos las 30 comprensiones seguidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta llegar al número 30. Y pues si no está respirando, como en este caso que estamos poniendo en la ejemplificación, haríamos también las ventilaciones. Las ventilaciones son 2 ventilaciones seguidas, ¿no? Hacemos primera ventilación y luego la segunda ventilación. Terminado ello, obviamente si el paciente aún no responde, tenemos que continuar con el RCP. Nuevamente pasaríamos a hacer las 30 compresiones, ¿ok? Nuevamente haríamos las 30 compresiones rítmicas y continuas. Terminadas las otras 30, volveríamos a pasar nuevamente a las respiraciones. Entonces, no nos olvidemos eso, 32 se refiere a la frecuencia de cuántas respiraciones y cuántas comprensiones voy a proporcionar. ¿Qué pasa si ya llegaron, ¿no? Si llegó la ambulancia como tal, pues hay que obtener ese desfibrilador, comprobar, porque el desfibrilador pues se tiene que colocar en el tórax del paciente y luego como tal en la misma pantallita nos va a permitir las descargas, ¿no? Esto se determina por joules y en la misma nos va a indicar, joules es la unidad de medida, ¿ok? Nos va a determinar el momento en el que iniciemos. Obviamente teniendo las medidas respectivas de que las personas se alejen un poco del paciente, de que no haya ningún tipo de dispositivo eléctrico cercano, de ser posible. Es importante que las compresiones sean fuertes y rápidas, rítmicas y continuas. No olvidemos ello, ¿sí? Y como ya sabemos, no hacerlas con los dedos, sino con las palmas como tal, el dorso, con la palma como tal de la mano, ¿no? Entonces, en este gráfico, que es de la AJA, pues tenemos un gráfico en el cual nos resume prácticamente todo. Nos dice en el inicio, ¿no? Confirmar la seguridad de la escena. Recordemos que es lo más importante antes de iniciar a proporcionar la ayuda respectiva. Si la víctima no responde, pedir ayuda en voz muy alta a las personas que se encuentran cerca. ¿Activamos el sistema de emergencias? Sí, a través de un dispositivo móvil, esperando obviamente que responda, ¿no?
Nosotros cuando hacemos la llamada es importante identificarnos, identificar si tenemos los datos del paciente, identificar el lugar donde nos estamos encontrando, brindarle los datos correctos y qué es lo que necesito. Buenas tardes, soy, en mi caso, no soy Melissa, me encuentro frente a la capilla Señor de Lourdes, por ejemplo, un paciente ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Entonces, esa es la manera correcta en la que yo podría ayudar a este paciente. ¿No? Necesito un desfibrilador, por favor. Entonces, ya las personas que van a ir a socorrernos también a nosotros de manera indirecta, pues van a saber qué equipos necesariamente van a requerir o si necesitan incluso, ¿no? ¿Cuántos heridos son? Si estamos hablando de un incendio o algo así, un desastre natural, podríamos incluso encontrarnos en una escena en la que sean muchas personas los que necesiten de la atención y pues también podríamos proporcionar esa información si fueran muchos, ¿no? Hay 10 heridos, 3 fallecidos y 2 personas que están aparentemente bien, ¿ok? Entonces, al brindar estos datos, nos hace la simplicitud de la resolución del caso. Una vez que obtenemos el DEA dentro del equipo de emergencias, esto también podremos hacer para evitar que otra persona tenga que traerlo y haga una dilatación del tiempo. Luego de haber hecho esta llamada, como repito, la hacemos nosotros si estamos solos, y si está alguien con nosotros que pueda realizarlo, pedimos que nos ayude realizando este tipo de llamada. Luego pasamos a comprobar también si el paciente está respirando, solo está jadeando, boqueando, como se dice, y comprobar pues el pulso al mismo tiempo. Comprobamos ambos de manera muy rápida para determinar cuál es la conducta en la cual voy a, voy a poder realizarlo. Luego vemos aquí, ¿no? ¿Qué pasa si la respiración es normal? Está respirando normal, observo que sí está respirando normal, pero observo también que hay pulso. ¿Ok? Si el paciente está normal, no está respirando bien, su pulso también está bien, no necesitaría hacer las compresiones y tampoco, por ende, hacer las respiraciones, ¿ok? Simplemente tendría que yo proporcionar un lugar de seguro hasta que llegue el sistema de emergencias que ya hemos llamado, ¿no? Proporcionarle seguridad y acompañamiento, controlar sus sus funciones vitales hasta que lleguen ellos y puedan proporcionarle los otros cuidados. ¿Ok? ¿Puede pasar eso? Sí, quizás nosotros pensábamos que estaba desvanecido, pero no, simplemente está, bueno, golpeado y por ende no puede levantarse por el dolor, ¿ok? Pero está consciente, de cierta manera respira y tiene también la frecuencia cardíaca normal, entonces no podría yo hacer ningún tipo de actividad aquí. Pero también vamos a encontrarnos otro caso si en el caso hay pulso, pero no hay respiración. O sea, sí hay pulso normal, y no está habiendo respiración normal. En este caso solamente haría la respiración, porque lo que está mal es la respiración. El pulso está bien, entonces no tengo que hacer compresiones torácicas, solamente haría las ventilaciones. Solo si no hubiera pulso tengo que hacer mi RCP. Si en el caso que mi paciente está teniendo pulso normal, pero no respira con normalidad, entonces le voy a proporcionar de 10 hasta 12 respiraciones por minuto. De 10 hasta 12 respiraciones por minuto. Esto quiere decir que le voy a proporcionar aproximadamente una ventilación cada 5 segundos. ¿Ok? En el caso de que, digamos, todavía no llego ni al minuto, recién le estoy 30 minutos dando, perdón, 30 segundos dando respiración boca a boca y el paciente ahora ya perdió el pulso. Al principio se había pulso, ¿se acuerdan? Le toco, había pulso, pero no respira bien. Ok, ¿cuántas respiraciones le tengo que dar por minuto? De 10 a 12. Estoy ya 30 segundos dándole respiraciones y pues como estoy continuando palpando, observo de que ahora ya no hay pulso. Y ya no hay pulso,
Pues simple y sencillamente tengo que empezar ahora sí a realizar el RCP completo, ¿no? Ahí sí necesitaría yo iniciar con las comprensiones y también con las respiraciones. Pero también existe un tercer caso en la cual no hay respiración o solamente está jadeando, ¿no? No hay respiración correcta o hay una respiración anormal y también no hay pulso. Entonces, las dos cosas están eliminadas, ¿no? En este caso, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca están, en este caso, afectadas. Si esto sucediera, pues ahí sí, de manera inmediata, tendría que iniciar a realizar la maniobra que hemos aprendido el día de hoy, que vendría a ser la maniobra de ERCE, ¿ok? Entonces, iniciando obviamente por las compresiones, las 30 compresiones por las dos ventilaciones que hemos ido mencionando hasta su momento. Esto lo hacemos hasta que llegue el DEA, sí, hasta que llegue el DEA. Una vez que llegue el DEA, comprobamos si el ritmo es desfibrilable, ¿no? Como dijimos, existen dos situaciones en las cuales sí podemos hacer la desfibrilación, a eso llamamos que sí es desfibrilable, y también podemos encontrarnos en la situación en la que no sea desfibrilable, ¿ok? Entonces, en el caso de que es desfibrilable el paciente, pues iniciamos a maximizar o proporcionar la primera descarga, ¿ok? Listo. Ya. En el caso que no fuera desfibrilable, pues vamos a reanudar el RCP. De inmediato tendríamos que continuar el RCP, ¿no? Y ya no indicar el día. Para permitir incluso, lo único que usaríamos el día sería para poder nosotros verificar si en este caso el ritmo que está llevando el paciente, el ritmo cardíaco, es desfibrilable o no. ¿Cuándo me debo detener? ¿En qué momento debo dejar de hacer las comprensiones? Es una de las preguntas que también siempre nos podemos haber formulado. Bueno, ¿qué pasa si el paciente ya reaccionaría? ¿Tendría que? Correcto, tendría que dejar, suspender o ya no continuar con el RCP, ya no continuar con las maniobras de las comprensiones, ¿ok? Y proporcionarle únicamente una posición de recuperación al paciente. Esta posición de recuperación es también conocida como la posición de descanso y se trata de colocar al paciente de cúbito lateral, ¿ok? En la cual el paciente va a empezar a recuperarse, a empezar a moverse, ¿no? La víctima después de haberle proporcionado ello. O también podría ser que ya pasamos los 5 minutos y el paciente no tiene ningún tipo de respuesta. Y bueno, a ver, vamos a continuar en este caso. Ciertas recomendaciones. A nivel de este cuadro, como vemos, tanto en adultos y niños y los lactantes, hablando de niños menores de un año de edad, en todos estos casos, pues en primer lugar debemos de verificar bien la seguridad del lugar, como ya hemos hablado bastante de ello, espero que eso lo recuerden muchísimo más. Asegurar que el entorno es seguro no solo para la víctima, sino también para el reanimador o los reanimadores, ¿ok? Segundo, es importante el reconocimiento del paro cardíaco de manera oportuna, temprano. Dijimos que habían tres casos, y que únicamente, únicamente lo voy a poder determinar palpando y observando, ¿sí? Palpando el pulso y observando la respiración. Si logro palpar que el pulso es normal y la respiración observo que no está siendo normal, pues únicamente le tendría que proporcionar respiraciones, o también conocidas como las ventilaciones, ¿correcto? Mi accionar cambia, mi accionar es diferente, no es el mismo accionar en todos los casos. Sin embargo, si el paciente solo
solo respira correctamente, pero no tenemos una frecuencia cardíaca adecuada, entonces, o no hay pulso, pues nosotros iniciaríamos directamente con las comprensiones. Vemos que es diferente nuestra accionar. Por eso es importante el reconocimiento adecuado del paro cardíaco. La comprobación adecuada del pulso y la respiración puede realizarse de manera simultánea, ambos a la vez. Me acerco para poder percibir si respira o no, me acerco ligeramente pues con con mi oreja hacia su pecho para poder nosotros observar si el movimiento de la caja torácica, de esos movimientos de expansión, y a la par también percibir la respiración como tal. Y voy palpando con mis dedos índice y dedo medio, palpando el pulso, ambos de manera simultánea en menos de 10 segundos. La activación del sistema de emergencia, como ya lo mencionamos, si estamos solos y no tenemos un teléfono móvil, pues se nos va a dificultar sí. En este caso sí podemos nosotros dejar un momento a la víctima únicamente para ir a activar el sistema de emergencias y luego comenzar, ¿ok? Comenzar. Si tenemos a otra persona cercana a nosotros, podemos solicitar que ellos nos apoyen a poder iniciar con el llamado de emergencia y nosotros comenzar de manera inmediata con el RCP, ¿ok? ¿Qué pasa cuando hay un colapso presenciado por alguna persona? Bueno, hay que seguir los pasos que ya habíamos mencionado en el caso de los adultos y de los adolescentes, pues tenemos que de manera inmediata iniciar el RCP. Pero si el colapso no ha sido presenciado, bueno, podemos realizar el RCP durante unos minutos y luego dejar a la víctima para poder nosotros activar el sistema de emergencia. Si el niño, el lactante, en este caso, no se encuentra acompañado, también sería importante que podamos nosotros identificar quién posiblemente sea un familiar directo de ellos, ¿no? Al ser menores de edad es importante la presencia de ellos, ya que luego este paciente recordemos que debe de ser trasladado para poder recibir los cuidados post paro cardíaco, ¿ok? La relación con las comprensiones y ventilaciones. Si soy sola, soy la única reanimadora, pues como mencionamos anteriormente, la frecuencia es 32, ¿ok? En el caso de que somos dos reanimadores, si es que son adultos, podemos uno proporcionar las comprensiones y el otro proporcionar las ventilaciones y de la misma frecuencia, 32. En el caso de los niños y de los lactantes, si es solo un reanimador, es la misma. Pero si son dos reanimadores, se puede proporcionar a que uno haga las comprensiones y que otro haga las respiraciones. Y aquí, ojo que cambiaría la conectividad, la frecuencia sería de 15 a 2, 15 compresiones por 2 respiraciones. Nuevamente, haciendo hincapié de que las comprensiones son continuas, deben ser de la misma intensidad y las manos y la colocación de la posición de la persona que tiene que ser el reanimador es muy importante que la tenga en cuenta. Sin embargo, ¿cuánto de frecuencia en cuanto a la proporción de los masajes cardíacos vamos a brindar? Sería de 100 a 120 LPM. Bien. Aquí tenemos sobre el uso del DEA. Hemos mencionado bastante del DEA, ¿no? Como dijimos, es un desfibrilador automático móvil, conocido por sus iniciales, el DEA. El DEA, pues, como vemos aquí en la primera imagen superior izquierda, esta es el dispositivo como tal, ¿no? Entonces, una vez que tengamos, pues hay que encender al propio dispositivo y exponemos a la persona como segundo paso. Exponemos a la persona, en este caso el tórax, ¿no? Tenemos que exponer para poder nosotros iniciar con el uso del DEA. Si en el caso estuviera mojado por X motivo, pues hay que secar el pecho. Es importante ello.
Luego vemos que tienen dos parches. Aquí los pueden ver ustedes en la imagen que dice C, superior derecha, la tercera imagen. Pues estos parches son justamente para colocar, ¿no? Estilos de almohadillas para colocar en el tórax, en el pecho del paciente. Tienen un respaldo, como si fuera pega-pega, lo retiramos y comprobar, pues en este caso, la almohadilla en su lugar. ¿Ok? Lo colocamos, cada uno tiene su posición anatómica donde colocar, como podemos ver aquí. Y luego, pues, aplicadas ya las almohadillas, como ya está prendido, recordemos que nosotros teníamos que encender el día al inicio, vamos a poder observar, ya, bueno, sobre la posición anatómica quizá tengamos esta duda, en el mismo parche está, por si en algún momento nos olvidemos. En el mismo parche, ven acá que tiene un gráfico pequeño sombreado en negro, ese es el lugar de indicación. Sin embargo, es importante recordar que la almohadilla, una de ellas debe ir en la parte superior derecha del pecho por encima, ¿no? Y el segundo, pues, debe ser en la parte inferior izquierda del pecho, debajo de la axila izquierda. Entonces, una vez que la colocamos ambas, recién vamos a poder observar en la pantallita, en el caso de que todos los cables estén conectados, todo esté bien, pues obviamente nosotros vamos a detener el RCP, alejarnos de la persona, despejar a la persona si es que hay otras personas más alrededor, recordemos, y el DEA va a analizar el ritmo, es decir, el ritmo cardíaco, va a ir calculándolo y en la misma pantallita lo va a va a salir un mensaje que dice comprobar electrodos, ¿ok? Si el mensaje dice comprobar electrodos, entonces puede que no estén haciendo un buen contacto. O sea, hay que asegurarnos de que los electrodos estén haciendo un buen contacto, o a veces existen personas que tienen mucha vellosidad, ¿no? Muchos pelitos. Retirar la almohadilla y reemplazarla en este caso. Asumiendo que el DEA diga descarga, ¿ok? Si dice descarga, quiere decir que hay que iniciar con la descarga. Asegurarnos que la persona esté clara, asegurándose de que nadie lo toque y empezar con ello. Luego del DEA, podemos nuevamente reanudar con el RCP durante 2 minutos y repetir todos estos pasos continuamente. Nuevamente haciendo un poquito énfasis sobre la ubicación de las almohadillas. Como podemos ver, aquí tenemos un paciente tendido, ahí tenemos el DEA, está correctamente prendido la pantallita, como podemos ver, y está colocada ambas almohadillas. Esa es la almohadilla que se ubica a la derecha, está en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea paresternal derecha, anatómicamente, y la de la izquierda, que podemos ver, está en el quinto espacio intercostal, ¿no? Por eso lo vemos más inferior, a nivel de la línea axilar anterior. Sobre el manejo de la vía, recordemos entonces que las ventilaciones deben darse de 2 ventilaciones 32, ¿cierto? 30 compresiones por 2 ventilaciones. Por eso nos indica que son 2 ventilaciones después de 30 comprensiones para un paro cardíaco. Para un paro respiratorio, la ventilación debe ser cada 5 o cada 6 segundos. Por eso, al minuto deberíamos haber proporcionado ya cerca de 10 a 12 por minuto. Cualquier dispositivo que esté hacia la vía aérea, nosotros podamos tener, digamos, la bolsa mascarilla, es esta la frecuencia, pero si tenemos otros dispositivos, pues sería una ventilación cada 6 a 8 segundos. Bueno, es un poco más de las maniobras que hemos visto. Y si vamos a colocar una bolsa mascarilla, pues el fío va a ser el 100% y el reservorio de 600 ml. Pues tenemos que colocarla de manera correcta, como estamos viendo aquí, debe cubrir desde la nariz, boca y mentón, esto correctamente para poder insuflar, ¿no? Esta es una mascarilla de bolsa y pues nosotros tenemos que proporcionar la ventilación como tal sin, o verificarlo que no haya ningún tipo de escapadura del propio aire, ya. Bueno, también se puede ya, hablando en el tema de hoy es soporte vital básico, pero si nos fuéramos hasta un avanzado, podríamos nosotros incluso colocar una cánula orofaringea. Esto únicamente
cuando ya tenemos la ambulancia como tal, porque estos dispositivos obviamente los vamos a poder proporcionar aquí, ¿no? Con la finalidad de aperturar la vía aérea mucho mayor y proporcionar mejor la ventilación. Como vemos acá, un poco de la cánula nasofaringea sobre la medición que la realizamos desde el lóbulo de la nariz hasta el, el tercio medio aproximadamente entre la ubicación del lóbulo inferior de la oreja hacia el. Entonces, este ya vendría a ser un dispositivo avanzado de la vía aérea. Va a disminuir, obviamente, el riesgo de la aspiración en algún tipo a nivel respiratorio del paciente. Esta es otra de las maniobras, como el tubo esofágico-traqueal y las intubaciones endotraqueales. Las intubaciones también, recordemos, que debe realizarse por un personal médico y debe ser colocado por operadores expertos, tiene que estar entrenado y apropiadamente, ¿sí? Esto ya es más avanzado para poder nosotros proporcionar la respiración que debe de ser ya, quizá hemos intentado todo lo anterior y no estamos teniendo el éxito que deseamos, pero sí hay una mejoría ligera, ¿no? Entonces con ello va a haber incluso una mejoría mayor, ¿ok? Todavía está respirando el paciente, todavía tiene latido cardíaco, pero quizá no hay una mejoría. Se puede hacer la comprobación, la confirmación por capnografía también, ¿no? Para ver la sensibilidad y la especificidad que debe estar al 100%. En el caso de la circulación, la restauración es espontáneamente. Esto se hace pues para una confirmación y monitoreo de la posición correcta de ese tubo endotraqueal que anteriormente hemos visto, que debe estar correcto si es que ha sido colocado de manera adecuada. Quiero recordar que no hay estudios en realidad que vayan a mencionarnos como tal el tiempo más oportuno para colocar un dispositivo en la vía aérea. Eso ya lo hacen mayormente a criterio, al poder nosotros tener también la disposición de estos equipos. No siempre vamos a poderlos tener a disposición oportuna, quisiéramos, ¿no? Y que siempre se van a asociar a la sobrevida del estado neurológico y de la vida como tal del paciente. Bien, quisiera saber si hasta aquí tenemos quizá algún tipo de interrogante, pregunta, consulta. Asimismo, agradecer también a la escuela que nos invita hoy a realizar esta capacitación. Con ello hemos culminado lo que viene a ser el curso respectivamente. Para disculpar, voy a ir retirando la pantalla compartida.